Bueno, son las 7:14 de la mañana y yo estoy muy contento de poderme reencontrar luego de mi semana de convalecencia en la que no pudimos estar juntos con Ricardo Boll, el asesor científico de Nativa que ya nos acompaña y que quizás nos pueda explicar un poquito qué es exactamente lo que ha dicho el NOA, ¿no es cierto?, en su revisión del fenómeno del Niño y este anuncio que ha hecho en el sentido de que este podría ser global. Ricardo está con nosotros y yo quiero siempre agradecerle su presencia. Ustedes saben que él es catedrático, investigador, director del área de geografía en la Universidad Católica y es bueno tenerlo con nosotros en Nativa. ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días con todos. Y bueno, parece que estamos viviendo varios procesos álgidos al mismo tiempo. El día de hoy vamos a hablar de dos temas. El día de hoy vamos a hablar un poquito más del niño y nos vamos a concentrar en los temas de salud en el país, ¿no?, que también ha estado durante toda la semana trabajándose en diferentes medios. Empecemos con algunos mapas para poder entender por qué este anuncio de la NOA, ¿no?, que además ha causado sensación, ¿no?, como si no hubiéramos sabido que en realidad ya teníamos un niño, al menos desde el Perú. Empecemos con los mapas. La NOA ha separado cuatro áreas de investigación, digamos, se ha concentrado en 4 áreas en el Pacífico para poder entender qué está pasando con la temperatura en el mar y poder estudiar el niño. Como ya sabemos, tenemos una corriente de Humboldt, o corriente peruana, que corre hacia el norte y que luego corre paralela al Ecuador hasta que llega a Australia. Lo que tenemos son 4 zonas, que en realidad no son 4, ahora vamos a ver. La zona 4 viene desde la parte de Australasia hasta un poco antes del centro del Pacífico. La otra zona empieza justamente aquí y va hasta casi la costa del Perú, es la zona 3. Y en el Perú tenemos 2 zonas en una, que le llaman la zona 1 y la zona 2. En realidad, las zonas que se están estudiando son las zonas, digamos, más importantes, es la zona 3.4, que es justamente la zona del centro, y la zona 1 y 2. Este es un mapa de enero, ¿no? Entonces, lo que teníamos en enero era, como podemos ver, el afloramiento, que hace que la costa peruana esté un poco más fría, digamos, de lo que debería de estar, y tenemos una situación más o menos normal. ¿Qué fue lo que pasó en febrero? Vamos a ver el siguiente mapa y vamos a ver el primer calentamiento. Este es un mapa promedio de todo febrero. Y comenzamos a ver que frente a la costa peruana ya tenemos una concentración de altas temperaturas, que era, digamos, el preludio de nuestro Yaku, ¿no es cierto? Nuestro recordado Yaku, ¿no?, que trajo tantos problemas. Vamos a ver marzo y podemos encontrar esta concentración extrema de temperaturas. Recordemos que la temperatura del mar, recordemos que esto es un mapa de anomalías, o sea, qué tanto por encima del promedio estamos. Y estamos hablando de 6 y hasta 7 grados encima del promedio. Wow. Entonces, ya aquí, para efectos del Perú, ya teníamos un fenómeno del Niño. Si vemos el siguiente mapa, para abril, esta situación empeora, ¿no es cierto? Y para mayo, es decir, hasta el mes pasado, como podemos ver, la gran diferencia es lo que ha pasado justamente en esta zona, ¿no? Esto ha seguido calentándose y es cuando, digamos, aquí se despiertan las alertas de los meteorólogos del mundo diciendo algo está pasando, y oceanógrafos. Vamos a ver el mapa de hace un par de días, que es el del 13 de junio. Y podemos ver que ya tenemos unos bolsones, ¿no?, bastante oscuros y toda esta zona calentada. Entonces, lo que sucede es que la NOAA dice esto ya es un fenómeno global. Es decir, ya me va a afectar a mí, ¿no? Recordemos que la NOAA es la Agencia de Estudios Aeroespaciales de la Atmósfera de los Estados Unidos y, digamos, se comienza a preocupar porque va a ser definitivamente afectado en el sur de los Estados Unidos con lluvias, probablemente con incendios en el norte, lo mismo va a pasar en Australia, Europa va a ser afectada y saca esta alerta diciendo esto ya superó lo local, definitivamente. Ya sabemos que tenemos unos 4 o 5 meses para prepararnos y, entre otros temas, tenemos que prepararnos en el sector salud porque ya estamos en crisis. Ricardo, antes de entrar al tema del sector salud, que creo que lo vamos a tratar largo esta mañana, la situación del sector salud y más en la lógica de esta epidemia, este mapa que nos estás mostrando nos muestra, por ejemplo, a un país como Nueva Zelanda absolutamente tomado por temperaturas altas del mar.
Yo quería preguntarte si en esos países el fenómeno del niño se presenta de igual manera que lo hace en el Perú o tendría otras características. ¿Cómo trabajan ellos su prevención? Mira, el caso de Nueva Zelanda, la verdad es que no lo he escuchado mucho, pero definitivamente es afectado, ¿no? Son estos países pequeños cuyas noticias casi nunca Así es, nunca conocemos, es verdad. Lo que tenemos en Australia, por ejemplo, son a veces estas lluvias extremas. Ajá. Con unas inundaciones muy rápidas que se llaman flash algo, no recuerdo, pero es como un flash, o sea, no tienes ni oportunidad de correr, ¿no? Y a pesar de ser bastante plano, llueve y el agua no hay nada que la pare. Claro, nada corre. Y son estas inundaciones en el desierto, ¿no? Entonces son estos extremos, en zonas secas, tienes lluvias y tienes unas inundaciones terribles. Situaciones muy parecidas a las que vivimos en Piura. De acuerro, de acuerdo. Ahora, a esto añádele que además en Australia abunda el eucalipto, ¿no? El eucalipto, mucha gente piensa que es peruano, en realidad es australiano. ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué es importante? Porque este árbol tiene una resina, ¿no es cierto?, las hojas, que son inflamables. Ah, ¿no? Por eso la gente los incendios tan famosos. Entonces tenemos unos incendios terribles en Australia. Ah, mira. Y son bosques enormes los que se incendian. Lo mismo pasa en California, que no tiene eucalipto, sino que tiene un tipo de roble, también con una resina, que se va acumulando justamente producto de la acción humana, porque tratamos de evitar pequeños incendios. Claro. A través de los años se va acumulando una gran cantidad de resina y cuando finalmente tienes un incendio, tienes tal cantidad de material que son incendios imparables, ¿no? Estos incendios que incluso queman casas de famosos y que aparecen en las noticias periódicamente. Sí, por supuesto. Bueno, Ricardo, ¿qué te parece si dejamos un momento el tema del niño? Creo que nos vamos a ocupar de él, por supuesto, en programas sucesivos. Exacto. Pero nos metemos ahora en el tema de salud. Los números del dengue han sido extraordinariamente altos, lamentablemente, a nivel de fallecidos. Pero el Ministerio de Salud comienza a decirnos que la curva va cediendo y que los casos van cayendo. ¿Qué podemos analizar desde el sector salud de todo esto? Bueno, yo creo que lo que ha aparecido en las noticias y que además Nativa ha presentado en importantes y fidedignos, ¿no? Informes, porque además están las imágenes, es el estado de la infraestructura en el país. Entonces, por más que tengamos médicos heroicos, no se puede hacer nada si no tienes equipos. Tenemos a los niños en sillas esperando ser atendidos, con un nivel de tuburización enorme. Yo creo que es bien importante empezar siempre viendo bibliografía oficial, ¿no? Vamos a analizar el día de hoy 2 documentos y una página web, si nos alcanza el tiempo, porque ya sabemos que el tiempo vuela, y vamos a empezar con un plan estratégico multisectorial que es para el año 2030. ¿Por qué traigo este documento? Porque creo que es muy importante hacer seguimiento a estos planes. Estos planes, digamos, son un esfuerzo del Estado, porque además son documentos oficiales, como pueden ver, hechos por el propio Ministerio de Salud, que dice, vamos a realizar estas acciones en los próximos años. Este es un documento que lamentablemente no tiene fecha, pero por las estadísticas que he encontrado adentro, parece ser del año 2020. O sea, no es un documento antiguo, son estadísticas oficiales, y que también nos cuestionan sobre la importancia de recoger información y que esta información sea de libre disponibilidad, ¿no? Para poder hacer juicios. Empecemos un poquito con alguna de esta información. Vamos a ver la siguiente imagen y lo primero que tenemos es una especie de diagnóstico. Este diagnóstico se ha hecho con la técnica del árbol de problemas, ¿no? Que seguramente algunas personas conocen. Lo que nos plantean es un problema público. Nos dicen, debido a un sistema de salud, digamos, perfectible, tenemos años de vida saludables perdidos en la población por causas que son evitables. Es decir, el Estado está haciendo un diagnóstico honesto. Hay gente que muere antes de tiempo, hay gente cuya salud no estamos atendiendo. ¿Y los efectos cuáles son? Primero, menor aprovechamiento escolar. Es decir, los niños se enferman, faltan al colegio, los profesores se enferman, faltan al colegio. Tenemos una productividad laboral y un crecimiento económico más bajos de los que deberíamos. Luego tenemos un mayor gasto en salud. Es decir, muchas de estas enfermedades podrían evitarse, el Estado increíblemente podría evitar gastos si hiciera inversiones a tiempo, ¿no? Y el tercer lugar es la insatisfacción de la población y una mayor demanda social, ¿no? Es decir, la gente no está contenta con los servicios por los que nos descuentan mensualmente. Y luego tenemos las causas directas. En primer lugar,
Esto es casi, digamos, es cierto, pero parece que nos están echando la culpa. Inadecuados hábitos, conductas y estilos de vida. O sea, la culpa la tienes tú, ¿no es cierto? Claro, es cierto que podemos mejorar nuestro estilo de vida, podemos hacer más deporte, podemos comer mejor, podemos bajar de peso. Todos estamos con las consecuencias de la pandemia todavía. Y tenemos una limitada cobertura y acceso de la población a servicios integrales de salud. Esto claramente no depende de nosotros. O sea, el Estado tiene que poner infraestructuras, servicios a distancias mínimas, ¿no?, de los centros poblados. Y tenemos inadecuadas condiciones de vida. Esto ya no depende de salud, pero sigue dependiendo del Estado. Es decir, vivienda inadecuada, no tenemos agua, no tenemos electricidad, no tenemos desagüe. Esto claramente depende del Estado. Veamos la siguiente. Y este documento nos plantea 3 objetivos. El primero es mejorar los hábitos, justamente a través de campañas que deberían ser disfruta al aire libre, come sano, por ejemplo el tema de los octógonos está vinculado con esto, pero no solamente, ¿no? Estamos hablando de los estilos de vida, haz deporte, interactúa con tu familia al aire libre, todo lo que implica una vida sana. En segundo lugar, asegurar el acceso a los servicios integrales. Y quiero notar que aquí dice asegurar, no dice procurar, no dice intentar, dice asegurar. Y en tercer lugar dice mejorar las condiciones de vida de la población. Aquí ya no son tan enfáticos, pero también es uno de los objetivos. Porque además este es un plan integral, es intersectorial, o sea, todos tienen que colaborar, no depende solamente del sector salud. Veamos la siguiente y vamos a comenzar a ver algunas estadísticas. Este es un indicador con el porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención, del que tú hablabas ayer. Así es, que es tan importante, ¿no, Ricardo? Así es, con capacidad instalada inadecuada. Este gráfico, este cuadro, me parece importantísimo porque es un mea culpa, como te decía, es un diagnóstico honesto, sincero del sector salud. ¿Y qué nos estamos encontrando? Los establecimientos de primer nivel son estos pequeños establecimientos que llamamos postas, ¿no?, a veces, que están instalados en diferentes partes del país y sobre todo en el mundo rural es muy importante porque tienen que estar dispersos. La población rural está dispersa, los servicios tienen que estar dispersos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Amazonas. Tenemos el total de establecimientos de salud de primer nivel con 490, de los cuales 402 tienen una capacidad instalada inadecuada. ¿Qué te parece? Esto es tremendo, realmente dramático. O sea, y esto es producto de un diagnóstico autónomo, ¿no?, propio. O sea, el capacidad 82%. Instalada, ¿qué has dicho, Ricardo? Capacidad instalada inadecuada. Inadecuada. La palabra inadecuada también es una palabra grande, ¿no es cierto? Así puede ser que falten equipos, exactamente, que falten salas de operación, que falten habitaciones, que falten camas. O sea, seguramente es un poco de todo, ¿no? Seguro. Ahora, veamos el caso de Piura, que es el que nos mueve tanto estos días. Así es, a ver. Y Piura tiene 442 establecimientos, de los cuales 377, o sea, 85%, están en esta situación. Ahora, quiero hacer notar también que casi todos están arriba de 70, todos están arriba de 70 y un gran número está arriba de 80, pero incluso hay uno arriba de 90, que es este de aquí, que es Madre de Dios. Oh, tremendo. ¿No? Entonces, estas son situaciones que ya no deberían suceder. O sea, el Perú se siente orgulloso de este desarrollo económico en los últimos años y la pregunta es en qué estamos invirtiendo con estas brechas. ¿Y quién tiene el mejor desempeño, Ricardo? ¿Qué región? Me parece que hay uno con 69, que tiene casi 70, que es Huánuco. Huánuco, no, mira. Sí, incluso hay otro, Huancavelica, que tiene 66, pero ahí puede ser que también simplemente no estén. Sí, pues. No, claro, frente a la inexistencia no hay forma de decir que son inadecuados. Sí, ¿no? de acuerdo. El caso de Lima tiene 76%, perdón, de establecimientos inadecuados. O sea que tampoco es poco, ¿no? Entonces, Lima no está exactamente en una situación privilegiada en este caso. Ahora, Ricardo, evidentemente estamos ante la desidia de un sector olvidado por muchísimas décadas. Esto no es de ayer ni de anteayer, ¿no es cierto? Es una larga tradición, ¿no? O sea, es como que estuviéramos acostumbrados a recibir malos servicios en general. Así es. Pero este es un servicio del que depende nuestra vida, claro, la de nuestros hijos, la de nuestros amigos, la de nuestros familiares. En esta situación, por ejemplo, una mujer no puede hacerse, si no hay ni siquiera un centro de salud o este no tiene,
condiciones, ¿cómo se va a hacer una mamografía? Por ejemplo. ¿Cómo vamos a saber si tenemos una enfermedad terminal? ¿Cómo vamos a atender una emergencia? Entonces, claro, esto es lo que sucede muchas veces en el Perú, ¿no? Vamos a ver los siguientes gráficos. A ver, qué por más interesante. desalentadores que sean. No, pero digamos que el desaliento y los datos nos sirvan para mirar hacia adelante con una perspectiva mejor. Hoy vamos a tener a dos dirigentes políticos que quizás estos datos les pueden ser útiles, Ricardo. Y por eso los traigo, ¿no? Porque ya es parte de, digamos, una responsabilidad ciudadana. Claro. Y cuando digo ciudadana, también por aquellos que nos representan, ¿no? Los gremios, las autoridades locales, de hacer cumplir estos planes. Porque es cierto que podemos tener una crisis, una situación puntual, pero no porque estamos atendiendo en este momento el problema de Piura, vamos a desatender todo el país. No, sin duda. No podemos parar otras inversiones que también son necesarias. Este es el indicador de hospitales con capacidad instalada inadecuada, porque digamos, el sistema de salud se basa en un sistema jerárquico. Tenemos pequeños centros poblados, tenemos pequeños centros de salud, tenemos medianos y luego tenemos los hospitales. Entonces, aquí hemos dado un salto directamente a los hospitales. Tenemos un total, si vemos abajo, de 243 hospitales en el Perú, Okay. de los cuales 124, o sea, casi la mitad, 51%, están en esta situación. Entonces, claro, a veces uno puede decir, bueno, es una posta, no puede tener todo, ¿no? Obvio, de acuerdo. Estamos hablando de hospitales, ¿no? Que tienen que tener tienen que estar preparados para desastres, por ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un terremoto? ¿Qué pasa si seguimos teniendo huaicos? Claro. ¿Qué pasa si tenemos además Zika? ¿Qué pasa si tenemos otras enfermedades? Entonces, siempre, además, yo entiendo, digamos, la mirada de los administradores. ¿Para qué voy a contratar más médicos si no los necesitamos? ¿Para qué vamos a comprar equipos que no necesitamos? ¿Para qué vamos a comprar más que no necesitamos ahora o en el pasado? Tenemos que prepararnos para un mundo cambiante, para cambio climático, para cada vez más problemas con el medio ambiente, porque mira cómo lo estamos tratando, y sobre todo para situaciones de desastre. De altísima vulnerabilidad, Ricardo. Tú hablas hablamos de hospitales en una situación inadecuada, pero si nos metemos también en infraestructura y en los hospitales antiguos, por ejemplo, que tienen muchas regiones del Perú, es otra discusión también grande. Claro, seguramente cuando vayamos a ver hospitales puntuales, como ha hecho Paco Flores en los días pasados. Ajá. Lo de Piura, ¿viste ese informe del Hospital Materno Infantil? Impresionante, ¿no? Vamos a encontrar imágenes muy parecidas. Claro. Veamos el siguiente. Lo que tenemos aquí es un indicador con el porcentaje de nuevos establecimientos de salud requeridos para el primer nivel de atención. Es decir, producto de otro diagnóstico, se ha dicho, bueno, ¿qué necesitamos en el país? ¿No es cierto? Entonces, lo que necesitamos es 281 nuevos establecimientos de salud para el primer nivel de atención. Y la cantidad óptima que deberíamos tener en total en el país es de 1.355. Entonces, lo que tenemos es un déficit que tiene que saldarse lo más pronto que se pueda. Esto lo vamos a ver mejor con los mapas que vamos a ver en un rato. Y tenemos también un porcentaje necesario de hospitales. Entonces, el Perú necesita 172 hospitales más. 172 hospitales. O sea, estamos hablando de números altos. Entonces, sería interesante saber cuántos de estos están en construcción, cuántos de estos están en proceso de evaluación, qué características van a tener. Porque también creo que no podemos seguir construyendo infraestructuras como si fuera 1970. Necesitamos infraestructuras, por ejemplo, sostenibles, por ejemplo, que tengan su propia energía o al menos que produzcan parte de esta, sí, que tengan sistemas de reciclaje, que además sean permeables y utilizables para diferentes fines, de repente con espacios de capacitación, de repente con espacios para niños. Hay que repensar las infraestructuras y crear infraestructuras creativas. Central, Ricardo, y sumaría algo que para muchos es tangencial, pero para mí no sé por qué es una enorme preocupación, que son los desechos de los hospitales. ¿A dónde van? ¿Cómo se manejan? ¿Qué tipo de manejo post-uso, no es cierto, tienen estos? Para mí es una preocupación gigante. Bueno, casi siempre nos quedamos satisfechos cuando escuchamos que hay empresas que se encargan de esto. Así es, ahí nos quedamos. Pero de pronto es una caja negra, ¿no? No sabemos a dónde va, a dónde devienen, qué se hace con ellos, ¿no? Es todo un tema de investigación realmente. Bueno, Ricardo, nos queda poquito tiempo. Un último cuadro con un último gráfico. Sí, vamos a pasar, si les parece, directamente a los mapas de repente, para poder verlos. Y lo que les recomiendo para aquellos, digamos, estudiantes,
universitarios, de colegio, personas interesadas en temas de salud, les quiero recordar que tenemos una plataforma que se llama gov.p, Claro. donde vamos a encontrar una gran cantidad de información. Lo que vamos a poder ver aquí es un menú con diferentes temas de infraestructura, de salud, de transporte. Casi todas las áreas están aquí presentes, incluso turismo. Vamos a ver el siguiente mapa y vamos a seleccionar el tema justamente de salud. Este es el caso de Piura y vamos a activar los hospitales. Creo que lamentablemente no se está viendo bien en este momento. De repente se puede corregir un poquito la imagen. Pero ve contándonos mientras resuelven los chicos. Tenemos adentro. muy pocos establecimientos de salud en Piura. Incluso puedes hacer clic y poder ver el reporte, que es lo que puedes ver al lado derecho. Ok. ¿No? Entonces vas a poder ver las características de cada uno de estos. Aquí está. Entonces, por ejemplo, tenemos uno más al norte, tenemos uno más o menos al centro, tenemos en Piura, tenemos alrededor de Piura varios. Pero, por ejemplo, en la Sierra de Piura, que tiene una población importante, no hay ninguno de estos. Si vemos el siguiente mapa y en vez de activar hospital, viéramos, por ejemplo, centros de salud, vamos a ver una diferencia. Vamos a ver el siguiente, por favor. Dejamos hospitales y vemos centros de salud en el siguiente mapa. Estos son los institutos y solamente hay uno, que además es un instituto de salud oftalmológico. Ok. Entonces, digamos, bueno, qué suerte para Piura por ese tema, pero tal vez deberíamos tener otros, ¿no? Un poquito más diversos. Vamos a ver el siguiente y esos son los centros de salud. Ajá. Y aquí sí podemos ver, ¿no?, una distribución importante en toda la región. Incluso llegamos a ver un poco de Cajamarca y de Amazonas. Vamos a ver el siguiente y tenemos los puestos. Y aquí vamos a ver otro salto, ¿no?, en términos de cantidad. Y fíjate la distribución que hay. Aquí ya está casi todo cubierto. Y podría parecer que ahí se queda, pero en geografía es muy importante la escala. Entonces, cuando hacemos acercamientos, que es lo que vamos a ver en el próximo mapa. Ponemos lupa entonces, sí. Perdón, antes de esto, tenemos aquí los distritos que no tienen médicos. Ok. Todo esto que tú ves aquí en rojo son distritos sin médicos. A mí me parece importante resolver este problema lo más pronto que se pueda, ¿no? Mira, O sea, ¿qué está sucediendo, no? Y luego vemos los colores claros que tienen solamente un médico, que tienen solamente 2 médicos. Claro, un médico para todo un distrito probablemente se esté volviendo loco atendiendo, ¿no? Sí. O sea, el propio médico no se puede enfermar. Y en algunos casos el médico es el serumista también, Ricardo, dicho sea de paso, ¿no? Justamente. Y vamos a ver ahora sí, perdón, el siguiente. Ahora sí para cerrar. Y vamos a poder ver los acercamientos. Okay. Entonces lo que tenemos aquí son los centros poblados. Veamos la siguiente rápidamente y podríamos activar los hospitales y vamos a ver que los hospitales están aquí, pero los demás, si vives en otra parte, tienes que desplazarte horas, ¿no? La típica historia del Perú. Vemos el siguiente rápidamente, pasamos a los centros de salud y comenzamos a ver estos puntos amarillos ya un poco más distribuidos. Pero fíjate la cantidad de centros poblados que no tienen un centro de salud cercano. Claro. Vemos el último, que son los puestos de salud, y vamos a ver que definitivamente la situación mejora, pero todavía hay un montón de centros poblados que no cuentan ni siquiera con una posta o con un centro mínimo. Claro, esta situación tiene que revertirse, ¿no?, de manera rápida y los estudios territoriales aquí son indispensables. La superposición de diferentes capas nos van a poder enseñar realmente dónde están los vacíos. No basta con ver tablas, esta información tiene que ser espacializada como correctamente hace el Ministerio. Totalmente. Lo que falta es acción e inversión. Muy bien. Información hay, ejecución entonces es lo que falta. Ricardo, muchísimas gracias. Creo que has hecho una radiografía interesante que explica de alguna manera también que la respuesta cada vez que tenemos un problema de salud de magnitud siempre parece ser una respuesta torpe, desarticulada, poco efectiva, seguramente con el sacrificio de muchísima gente del sector salud que trabaja en unas condiciones de enorme precarización, Ricardo. Justamente, ¿no? Pero también yo creo que los peruanos tenemos que cambiar el chip, ¿no? Merecemos servicios de calidad. Sin duda. No podemos seguir en esta situación. Entendemos, digamos, hace 10, 20, 30, 40 años, situaciones muy duras, pero yo creo que... No es un tema de dinero ya. Exactamente, ¿no? Todos los años escuchamos cuánto dinero no ha sido adecuadamente utilizado. Así es. No puede seguir. Ricardo, muchas gracias siempre. Es un gusto tenerte en Nativa. Gracias por la claridad con la que nos hablas de estos temas. Buenos días con todos. Ricardo Boll ha estado con nosotros, el asesor científico de Nativa. Ustedes lo conocen ya, profesor universitario, responsable del Departamento de Geografía en la Pontificia Universidad Católica del Perú.